Amada Iglesia Esperanza, muy buenas noches. Por acá su servidor Marcos Arenas. Yo les continuaré dando el estudio bíblico de hoy, ¿ok? Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, ¿ok? La semana pasada trabajamos el 18, las diferentes escenas. Yo les invito para aquellos que no han visto ese estudio, lo van a encontrar acá en nuestro canal de YouTube. Hay una sección que hemos creado, playlists, que si se meten allí van a encontrar los estudios bíblicos y van a encontrar los servicios dominical. Y bueno, allí se pueden poner al día aquellos que están viendo estas clases o este video por primera vez. Yo les invito también, como lo he hecho en reiteradas ocasiones, que busquen sus textos, sus Biblias, que tengan un cuaderno donde pueden hacer anotaciones, escribir ideas, pensamientos, cosas que el Señor les hable en el momento que estemos leyendo esta palabra, ¿ok? Porque esta palabra está viva, esta palabra transmite un mensaje de nuestro Señor para la vida de nosotros, para nutrir nuestra fe, ¿ok? La palabra dice en su palabra, dice que la fe viene por el oír, ¿ok? Entonces nos vamos a ir nutriendo de este conocimiento que vamos a ir adquiriendo en la noche de hoy, ¿ok? Y bueno, nada, les invito también de que me acompañen en este momento en una oración para pedirle dirección a nuestro Señor, que nos hable a nuestro corazón y nos abra el entendimiento para poder asimilar este mensaje que nos tiene en esta noche. Papá, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este momento de comunión contigo a través de tu palabra, Señor. Venimos a ti, papá, buscando dirección tuya, buscando de tu sabiduría, buscando de que tú nos reveles esos misterios, papá, que tienes en tu palabra para nosotros crecer, para nosotros poder sumergirnos, Señor, en tu reino y poder llevar a cabo este proyecto que tú has puesto en nosotros, Señor, este proyecto nuevo de vida y transformación. Papá, yo te pido que te hagas presente en la vida de cada una de las personas que van a ver este video y que toques, Señor, sus corazones y abra su entendimiento, papá. Yo te pido que seas tú con nosotros en este estudio bíblico. Te lo pido en la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mi gente, pues nada, vamos a arrancar entonces capítulo 19, Evangelio de Lucas. Vamos a ir al verso 1. Yo voy a proyectar la palabra, ¿ok? Pero como les dije, vayan ustedes buscando sus propias Biblias, haciendo sus anotaciones. Es importante para que vayamos desarrollando este hábito y vayamos familiarizándonos con el texto, ¿ok? Si me dan un momentico aquí, un permisito, estoy acá colocando la palabra, ¿ok? Creo que ya se está proyectando, si ahí la tenemos ya. Entonces, bueno, empezamos en el verso 1. Les repito, Lucas capítulo 19, ¿ok? Estamos leyendo de la nueva versión internacional, ¿ok? Ustedes pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan. El mensaje siempre va a ser el mismo. Titula Saqueo, el recaudador de impuestos. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. ¿Ha ido a hospedarse con un pecador? Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dejar, perdón, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes,
y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ok, vamos a hacer un stop aquí. Este sería la primera escena de este capítulo 19. Ok, vamos ahora a releer esta escena, pero vamos a ir ahora analizando lo que está sucediendo acá. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. ¿Ok? Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo. ¿Ok? Ya conocemos que la persona principal de esta escena se llama Zaqueo. ¿Ok? Y es un recaudador de impuestos, es una persona, ¿verdad? Que ante los ojos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, en resumidas cuentas, el pueblo judío de esa época, ¿verdad? Lo miraba como una persona despectiva, una persona que estaba en pecado, porque era una persona que se estaba aprovechando, ¿verdad? De un puesto que le habían puesto, valga la redundancia, los sacerdotes saduceos en conjunto con el imperio romano, que estaban aliados, tanto el imperio romano y tanto los sacerdotes del templo tenían una alianza, ¿ok? Este, y ellos recogían impuestos, ¿verdad? Para mantener el imperio romano, ¿ok? Y de esos impuestos también los saduceos tenían sus ganancias. Pero los recaudadores eran personas que habían sido delegadas para hacer este trabajo, para hacer esta gestión. Pero estos recaudadores, ¿verdad? También se aprovechaban de eso para ellos enriquecerse. Por eso es que vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que sucede. Dice, llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. ¿Ok? ¿Por qué era rico? Bueno, porque él se aprovechaba de su autoridad para enriquecerse. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues él era de baja estatura. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que Zaqueo siente como una curiosidad o siente algo que le dice que va a pasar Jesús, ¿verdad? Y que él necesita tener un encuentro, él necesita conocerlo, él necesita ver quién era. A lo mejor él había escuchado ya del maestro y tenía interés, ¿verdad?, en conocer a la persona. Entonces, dice, además que aquí lo dice que él era de baja estatura y tampoco eso le ayudaba dentro de la multitud poder tener el alcance de llegar a tener al maestro de frente y conocerlo. Por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. O sea, él más o menos calculó por dónde iba a pasar el Señor, vio que estaba el árbol allí, se subió arriba del árbol y desde arriba entonces él estaba observando y viendo la figura del maestro pasar. Dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. O sea, cuando Zaqueo estaba mirando hacia abajo, el Señor, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Que sabe todo lo que está sucediendo. Él sintió ese deseo de Zaqueo por conocerlo. Y sin conocer, o sea, sin nunca haber tenido algún momento entre ellos dos, o sea, sin haberse conocido, el Señor le dice que se va a quedar en su casa. O sea, como un extraño venga a decirte que se va a quedar en tu casa, o sea, ¿cómo tú reaccionas? Bueno, Zaqueo esto lo recibió con gozo porque él no se lo esperaba tampoco. Él simplemente quería ver la persona del maestro, ¿verdad? Pero él no se esperaba de que el maestro iba a ir hacia él y le iba a dar esta palabra. Esta palabra además que estaba acompañada de autoridad, porque le dice, hoy me voy a quedar en tu casa, hoy me recibes en tu casa. Así que se apresuró a bajar, muy contento, con gozo. Cuando el Señor le da esta palabra, él estaba ya muy contento. Recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ¿ha ido a hospedarse con un pecador?
¿Quiénes eran todos? Bueno, todos aquellos que estaban allí, los maestros de los fariseos, maestros de la ley que estaban allí, eran los primeros que estaban juzgando esta escena, ¿verdad? Y también, obviamente, tenemos que entender que había parte del pueblo allí también que conocía la palabra y bueno, esta persona no podían creer lo que estaba pasando y además ya habían conocido al maestro, habían estado con él, habían escuchado su palabra y no podían creer que una persona, ¿verdad? Considerada santa, un profeta, porque muchos ya estaban viendo al Señor como un profeta, ¿verdad? Pudiesen, o sea, esto no les entraba como una persona iba a codiarse, una persona santa iba a codiarse con personas que no eran justos ante los ojos de Dios. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Aquí vemos cómo Zaqueo, ¿verdad? Recibe de parte del Señor esta convicción de pecado, como cuando el Señor te hace el llamado, ¿verdad? Aquellos que hemos pasado por este, por este entendimiento, ¿no? Por este llamado que el Señor nos hace y le dice, y nos dice a nuestro corazón, o sea, nos pone a arder en nuestro corazón eh, de que nosotros debemos abandonar nuestra práctica, nuestros actos y que nosotros ahora queremos ser justos ante los ojos de Dios. Entonces, este acto que está haciendo ahorita en esta escena Saqueo acá nos demuestra eso. O sea, esa convicción de pecado que él tiene en ese momento por corregir y como está delante del justo, entonces él ahora quiere ser justo, ¿ok? Él recibe ese llamado de parte del Señor y entonces él ahora incluso quiere dar más. Este, si, 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 si en algún momento defraudó a alguien o este, tuvo un acto injusto, valga la redundancia. Y el Señor, ¿verdad? Automáticamente le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Ese es el llamado que nuestro Señor nos lo hace a través de su evangelio. El evangelio lo que está es dando las buenas nuevas, el llamado, el llamado de salvación, ¿verdad? De que nosotros ahora podemos entrar libremente a la presencia del Señor, ¿verdad? Y ser justificados en la persona de Jesús. Ok, ahora nosotros reconocemos a nuestro Rey, ¿verdad? Porque queremos vivir en su reino que es ajeno al mundo, ¿ok? Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque él reconoce al Señor, ¿verdad? Porque él se humilla, ¿verdad? Y porque él entrega ya su vieja vida y ahora quiere ser justo. Entonces, ese acto, ¿verdad? Produce en él ya un acto de corrección, pues ya en la persona de Saqueo, entonces ya él obtiene esa salvación. Y lo más impresionante de esta escena es cuando el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Eso es lo que el Señor hace. El Señor transforma lo peor y lo corrige y entonces Él se glorifica en eso. Lo que quiere decir que la iglesia no es que habemos santos, ¿verdad? O habemos personas que nunca hemos pecado, ¿verdad? Sino que habemos pecadores arrepentidos, ¿ok? Porque el Señor nos hizo el llamado y nosotros respondimos y Él por su gracia nos ha salvado. ¿Ok? Bueno, esta escena de verdad a mí me llena bastante, me da gozo increíble tener este conocimiento, ¿verdad? A través de su palabra, de que nosotros verdaderamente confiamos en que el Señor, esto es verdadero. Esto es algo que enriquece nuestra fe.
Y bueno, vamos a continuar en la segunda escena, ¿ok? De este capítulo 19, ¿ok? Titula Parábola del dinero. Esto viene siendo más o menos, no sé si algunos de los que van a oír este estudio han escuchado en otras partes del Evangelio, han escuchado la parábola de los talentos. Esto es básicamente algo más o menos similar a eso, ¿ok? Pero contado por Lucas. Lucas, brevemente les comento, Lucas fue el discípulo de San Pablo, ¿ok? De Saulo de Tarso, ¿ok? Y él es el que escribe este evangelio, que viene siendo el tercero, sí, el tercer evangelio, ¿verdad? Son 4 evangelios, él viene siendo el tercero. Mateo es el primero, Marcos es el segundo, Lucas es el tercero y Juan es el cuarto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar acá para no salirnos mucho del tema. Titula Parábola del dinero, verso 11. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola. Porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Voy a ir haciendo pausas acá y voy a ir explicando un poquito para que analicemos un poquito lo que está pasando, ¿ok? A diferencia de lo que hicimos en la primera escena, pero aquí voy a ir pausadamente y vamos a ir entendiendo qué está sucediendo acá en esta parábola para mayor comprensión. El Señor dice, ¿verdad? Ok, aquí vamos a leerlo desde acá. Dice, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. ¿Ok? La gente, el pueblo de Israel en ese momento, como todos sabemos, estaban esperando que llegara un Mesías, un rey, ¿ok? Que se iba a levantar, vamos a hablar un David, vamos a hablar de un Saúl, o sea, semejanza a un rey de esta categoría, ¿verdad? Que iba a sacar el imperio romano, ¿verdad? Y se iba a proclamar como rey y iba a gobernar bajo en- la autoridad de Dios, ¿ok? Iba a ser ungido por los sacerdotes, iba a ser rey. Entonces, en esta escena acá es lo que nos está queriendo decir el texto, es eso, que la gente pensaba que el reino iba a manifestarse en cualquier momento, o sea, que se iba a levantar este rey, este Mesías. Y entonces el Señor hace ahora esta analogía. Dice, un hombre, o esta parábola, mejor dicho, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. ¿Ok? Si nos damos cuenta que de quién está hablando el Señor aquí, está hablando de él mismo. ¿Ok? Aunque está haciendo una parábola, está contando esta historia, él está hablando de lo que va a suceder. ¿Ok? De quién es él. Un hombre de la nobleza fue a un país lejano. O sea, esto es obviamente en un sentido figurado, un país lejano. El Señor está en Israel en ese momento para ser coronado rey, porque él fue coronado rey. O sea, él cuando recibe el bautismo con, con Juan, ¿verdad? Él es ungido por el Espíritu Santo y él ahí en ese momento es coronado Mesías, es coronado rey. Y luego él regresa. Y cuando dice aquí, y luego regresar, o sea, ¿a dónde va a regresar? Bueno, él cuando asciende otra vez a la presencia del Dios Padre y está a la diestra, ¿ok? Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Cuando dice en sentido figurado esto, en un sentido, lo que está diciendo acá el Señor es que está entregando autoridad, ¿ok? Está entregando talento, pero talento no, digamos, en cuestiones de dinero, sino los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Esto lo estoy interpretando yo a cómo se vive en la iglesia hoy en día, y esto es el mensaje, ¿verdad? De esta escena. El Señor está entregando una cantidad
de su unción, ¿ok? De sus talentos, ¿ok? Acá él, en un sentido figurado, lo dice como el dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva, ¿ok? ¿Qué está queriendo decir el Señor en esto? Bueno, prediquen el evangelio, ¿verdad? Yo los voy a dotar de dones, ustedes van a ir, van a echar fuera demonios, ¿verdad? Van a llamar a arrepentimiento y mucha gente va a través de ustedes, con esos talentos que yo les di, van a llegar al redil, ¿ok? Entonces, acá lo que está diciendo, les instruyó, hagan negocio con este dinero. Recuerde que la palabra negocio acá también el Señor la utiliza cuando hay una escena también donde él está en el templo, cuando él está pequeño se le pierde a María y a José y ellos le preguntan, oh, hijo, ¿por qué tú nos has abandonado? Y él le dice, bueno, en los negocios de mi padre es donde yo tengo que estar. Entonces, de esto es lo que está hablando. Por eso es que esta palabra no la podemos tomar tan literal, sino darle un sentido a lo que está pasando. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor esto con la palabra negocio? Bueno, los negocios es esto que nosotros estamos haciendo como iglesia, ¿verdad? De lo que yo mencioné ya anteriormente, de ir y predicar el evangelio, de sanar enfermos, de orar, ¿verdad? Por los necesitados. Entonces, bueno, esto básicamente la iglesia es el negocio de Dios. Dice, verso 14, pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. ¿Ustedes quiénes creen que esa delegación que le está hablando allí? Bueno, estos opositores que siempre estuvieron con nuestro Señor, contra nuestro Señor, ¿verdad? Que cuando, incluso lo vamos a ver más abajo en otra escena, cuando en la entrada triunfal del Señor, cuando a él lo están proclamando rey, ¿verdad? Que se levantaban los otros diferentes maestros de la ley y le decían a los discípulos que no hicieran eso, ¿ok? Porque estaban idolatrando para ellos. Ellos creían que eso era idolatría, pero no lo era, ¿ok? Verso 15 dice, a pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. ¿Ok? Ya, si ya con todo lo que yo he dicho, ya nos podemos dar cuenta de a qué se está refiriendo acá. Cuando dice regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Esto es lo que quiere decir que cuando nosotros ya llegue la hora, ¿verdad? Que nosotros nos presentemos ante nuestro Señor, ante el juez padre y nuestro Señor que va a estar como nuestro abogado, nosotros tendremos que rendir cuentas, ¿verdad? De esto que el Señor ha puesto en nosotros para el crecimiento de la iglesia, para poder ejercer autoridad, o sea, esa autoridad que Él nos ha dado y nosotros poder hacer su obra, ¿verdad? O mantenernos en los negocios de Él, ¿verdad? Él nos va a pedir cuenta cuando estemos en su presencia. Dice, mandó a llamar a los siervos a quienes habían entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. ¿Ok? Aquí viene el primer siervo que se le va a entregar un galardón. ¿Ok? Se va, cuando esté en la presencia, aquel siervo que haya sido fiel, aquel siervo que haya utilizado esos dones que el Señor ha entregado para hacer su obra, entonces va a tener un galardón. Dice, hiciste bien, siervo bueno, respondió el rey. Pues, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. ¿Ok? Este es el galardón. Esto es una figura, ¿cómo se llama? O sea, esto es una ilustración que el Señor está haciendo acá como un galardón. Verso 18. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. ¿Ok? El segundo también tuvo frutos, ¿verdad? Y el Señor también
le responde con un galardón. Dice, el rey respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. ¿Ok? Según lo que él sembró, él cosechó. Otro siervo dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Aquí estamos viendo un tercer, eh, eh, una tercera persona, ¿verdad? Que, o sea, el Señor depositó en él toda su confianza, puso en él palabra, puso en él dones, y esta persona, ¿verdad? No tuvo frutos, ¿ok? Esta persona, porque el Señor también nos da el libre albedrío, o sea, nosotros también, si no queremos hacer la obra del Señor, no la vamos a hacer, o sea, el Señor pone ese querer en nosotros, pero también nosotros tenemos que poner una parte, ¿ok? No es que el Señor nos controla como unos robots, ¿ok? O como que si fuéramos unos títeres y que él ahora nos posee y nosotros no funciona así. Nosotros también tenemos parte en esto, o sea, nosotros como seres pensantes, ¿verdad? Y con este conocimiento, con esta revelación que el Señor nos dio y con estos dones, que sabemos que tenemos estos dones, nosotros también tenemos que poner nuestra parte humana, ¿ok? Porque ciertamente la parte humana hay que ponerla. Nosotros somos el cuerpo, somos el templo y la presencia del Señor está en nosotros, el Espíritu Santo, que es quien obra a través de estos dones, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo acá es eso. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposito y cosecho lo que no sembré. Entonces, porque no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses. Ok, aquí dice, para que los pudiera reclamar los intereses, luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. O sea, aquí esta persona, ¿verdad? Que el Señor deposita todas estas cosas que acabo de mencionar en este momento y se presente ante el juez, porque vamos a estar frente al juez, frente al Dios Padre, como dije hace rato, y vamos a estar frente a nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el Rey, ¿verdad? El Mesías, ¿verdad? Y nos presentemos ante Él y no demos y no tengamos esos frutos, ¿verdad? Todo o sea, lo poco que ni siquiera que teníamos nos lo va a quitar, porque la palabra misma lo dice, el que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le va a quitar. Entonces, lo que está queriendo decir el Señor acá, aquellos que no den frutos serán cortados. Dice 10 veces, y entonces eso que tenía se lo va a dar al que más tiene. Dice, Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, como justo, como soberano y como el Dios Padre, dice, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. ¿Ok? No vamos a tomar esta palabra literal, ¿ok? Ya lo saben. Esto es una parábola, esto es una ilustración que el Señor está haciendo, pero tenemos que entender que todos aquellos que se oponen al Evangelio, se oponen a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ciertamente serán cortados y serán echados al lago de fuego. Eso lo dice la palabra. Por eso es que la única puerta, la única manera, la única salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es Él es el único camino al Padre, o sea, no hay otro. Entonces, todos aquellos que no reciban este mensaje, lamentablemente, ¿verdad? Va a tener una consecuencia muy grande, ¿ok? Entonces, bueno, aquí finaliza esta escena, ¿ok? Y vamos a entrar ahora en la tercera escena, la entrada triunfal, ¿ok?
Estamos en el verso 28. De hecho, acá voy a hacer un stop acá y mencionarles esto que programa, bueno, este es con la página web, ¿verdad? Que yo estoy trabajando este estudio bíblico, ¿verdad? Se llama thebible.com. Yo se las recomiendo que la pueden descargar en su teléfono, ¿ok? En Android o en Apple. Y está bastante interesante porque tiene eh, muchas herramientas para el estudio de la palabra, ¿ok? Van a encontrar videos aquí increíbles. Al final de que terminemos este estudio les voy a mostrar un poquito este, para que vean el potencial tan grande que tiene esta aplicación. Y lo bueno de esto es que siempre nos va a ir acá poniendo los versículos, ¿ok? Y en cada una de las escenas, cuando la titula, en la parte de abajo vamos a ver que también tiene los diferentes versículos que apoyan las diferentes escenas. O sea, recuerden que la palabra siempre compagina, ¿ok? Los 4 evangelios compaginan perfectamente, ¿ok? Lo que dijo Mateo lo va a decir Marcos y Lucas también y Juan. O sea, va a haber una armonía entre el texto. Entonces, ciertos versículos se van a apoyar unos a otros, igual que cuando vemos en las cartas de Pablo, vamos a ver, ¿verdad? Las diferentes los diferentes versículos que Pablo está citando del llamado Viejo Testamento, ¿ok? De la Torá, de la Tanakh, de los profetas, ¿verdad? Vamos a ver cómo Pablo va citando y vamos a ver símbolos de esta manera acá, como estas nubecitas, que nos dan el texto que apoya o el cumplimiento de la palabra, porque realmente lo que vamos a ver ahorita es un cumplimiento de la palabra, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, solamente quería acotar esto porque de verdad me parece que es muy importante para ustedes. Vamos entonces a entrar en la escena de la entrada triunfal, ¿ok? Verso 28 dice, dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. ¿Ok? Un segundito, dice, vayan a la aldea que tienen enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. ¿Ok? Voy a hacer un stop acá. Vamos a analizar un poquito lo que está pasando acá. Nuestro Señor, ¿verdad? Viene entrando a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Frente de la ciudad de Jerusalén se encontraban estas aldeas, ¿verdad? Estas 2 aldeas. Y dice el Señor a 2 de sus discípulos con una voz de autoridad, o sea, le da una palabra de autoridad, ¿verdad? Para que vayan a buscar, en otros textos hablan de un pollino, esto es un burrito, como lo dice el texto, ¿verdad? Que todavía ni siquiera se había puesto para trabajo, ¿ok? O sea, que nunca había sido cabalgado ni nada. Y ellos simplemente iban a llegar al lugar, iban a desatar el burrito, sin importar de quién era el dueño, y simplemente se lo iban a llevar. Diciéndoles, el Señor lo necesita. Esa es la palabra de autoridad que el Señor les da a sus discípulos para que, por si les preguntaban, ellos le iban a dar esa palabra y ya eso era más que suficiente. Entonces, bueno, continuamos acá en el verso 32. Dice, fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita. Ahí está la palabra autoridad, ¿ok? Siendo dueños ellos y los discípulos le dicen, el Señor lo necesita. Ellos simplemente
prácticamente les entregan el burrito. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego le pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Ok, esto es el cumplimiento de, de, de un salmo, ok, que lo vamos a leer ahorita, yo lo tengo acá, que es la entrada triunfal, pues es donde el Señor es reconocido, ¿verdad? Por el pueblo, ¿verdad? Por los judíos que estaban allí, porque todas las personas que estaban allí reconociendo al Señor eran judíos, todo el pueblo judío, incluyendo los discípulos, incluyendo maestros de la ley, ¿verdad? Que estaban allí en esa escena, ¿verdad? Empiecen a reconocer a nuestro Señor como Mesías, como Mashiach. Y esto para muchos, ¿verdad? No les cuadraba. Entonces lo vamos a ver más abajo, lo que sucede allí. Dice, a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Aquí voy a hacer un stop y fíjense que acá tiene la nubecita donde les mostré hace rato, que pueden ver que está la cita del Salmo 18. Ahorita vamos a ir al Salmo 18 para leerlo. Y dice, pasa en el cielo y gloria en las alturas. Aquí también en esta escena es donde viene la palabra Hosana, ¿ok? Que Hosana, en resumidas cuentas, ¿verdad? En el idioma de nosotros acá, el español, ¿verdad? Lo que traduce es sálvanos ahora, ¿ok? O salvación. Señor, sálvanos, sálvanos ahora. Hosana, que es una palabra que hoy en día se utiliza mucho para alabar a Dios, ¿verdad? Donde nosotros prácticamente le estamos diciendo al Señor que nos salve, o sea, que Él venga a nosotros y en su presencia hay libertad. O sea, que a través de su presencia seamos libres. Entonces, ahorita lo vamos a ver allí en el Salmo. Dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos ciertamente eran maestros de la ley. Eran maestros que tenían otros discípulos que enseñaban la Torá verbal y también enseñaban algunos textos, ¿verdad? Bíblicos. O sea, porque ciertamente algunos de ellos tenían acceso a la Torá. Hablamos de la Torá, estamos hablando de la misma Biblia, ¿ok? Lo que pasa es que, bueno, estas son las primeras escenas del Evangelio, ¿ok? Pero ciertamente el Señor también era un fariseo, pero no era un fariseo de este tipo, sino que el Señor también era un maestro y el Señor también tenía sus discípulos y por eso se reconoce como que nuestro Señor era fariseo. La palabra fariseo, eso es lo que significa, es que es una persona que enseña la palabra, ¿okay? Enseña la Torá. Pero como les mencioné anteriormente, en esta época, en este momento, se manejaba, era la tradición verbal, ¿ok? Entonces, la tradición de los ancianos también. Entonces, bueno, ahí había muchas añadiduras y había muchas cosas también que ellos desconocían ciertamente del texto, porque obviamente tenían como que más, tenían más por la Torá verbal o por la palabra verbal, por la tradición verbal, que la palabra. Y entonces habían muchas cosas que ellos desconocían y habían otros que sí las conocían, como era en el caso de estos fariseos, porque ellos sí sabían que cuando ellos estaban diciendo Hosana y estaban hablando de eso, prácticamente estaban citando un salmo. Y esto a ellos les ardía fuertemente porque ellos eran de los que no reconocían al Señor como Mesías, como Rey. Entonces, continuando acá, dice, maestro, reprende a tus discípulos. O sea, un maestro le dice a otro maestro, poniéndolo en un contexto, dice, maestro, reprende a tus discípulos.
Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Entonces, esto acá simplemente a ellos le da una bofetada prácticamente, porque imagínate, le está diciendo yo soy el rey, pero no se los está diciendo abiertamente. Pues le está diciendo, mira, si yo los mando a callar, todo aquí, todo me adora, todo porque yo soy el rey. Entonces, bueno, si me dan un segundito acá, voy a ponerles el salmo, ¿ok? Para, para que vayamos allá y tengamos también una mayor comprensión de esto. Ok, share, aquí lo tenemos. Ok, esto está en el Salmo 18. Yo lo voy a leer, esto está desde el 25, pero yo lo voy a leer desde el 22 para una mayor comprensión. Dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Y aquí es donde viene lo que estaban diciendo los discípulos y el pueblo judío en ese momento, ¿verdad? Alabando al Señor y hablando o pidiéndole, ¿verdad? Salvación, ¿verdad? Danos tu salvación, como lo dice el Salmo, que es la palabra Hosana que les acabo de mencionar ahorita en este momento. Dice: este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Señor, te ruego, danos la salvación. Señor, te ruego, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces, este es el cumplimiento de esa palabra, ¿ok? Delante de los ojos de estos fariseos, ¿verdad? Que no podían creer que estas personas estaban citando este texto, ¿ok? Y eso a ellos les ardía mucho. Entonces, bueno, vamos a continuar ahorita en el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar allí. Más adelante veremos vamos a ver otro pasaje que también se vincula. Ok, me da un segundito, acá estamos. Ok. Y bueno, vamos entonces a la última escena de Jesús entrando al templo. O sea, cuando Jesús termina de entrar, o sea, de hacer su entrada triunfal, entonces él va y se acerca al templo. Déjenme un momentico acá algo. Ok, sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar ya en la última escena de este capítulo 19 que titula Jesús en el templo. Como les dije anteriormente en la escena anterior, van a encontrar acá los otros versículos de los otros evangelios, ¿verdad? Que también hablan de esto mismo. Que aquí podemos ver cómo la palabra se interlaza, pues se compagina, tiene armonía, ¿ok? Verso 41 dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puedo traer paz, lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Acá también tenemos un pequeño mensaje que apoya esto que acabamos de decir, el tiempo de tu visitación. Si vemos acá, el Señor está hablando, o sea, prácticamente está profetizando. El Señor ya él sabe lo que iba a pasar. Lo que actualmente, en lo que quedó, en lo que hoy llamamos Israel, el muro de los lamentos, ¿ok? De que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ya el Señor lo estaba profetizando y esto prácticamente lo estaba hablando como algo como una especie de oración, ¿me entiendes? Cuando él entra así y él ve la ciudad, él siente ese,
O sea, se siente triste, pues, ¿me entiendes? Porque él sabe lo que vendrá. Entonces, continuando acá el verso 45 dice, luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Acá tenemos otra nubecita, es decir, en el área general del templo. O sea, cuando él entra al templo, en el primer atrio que estaba allí, estaban los mercaderes, ¿ok? Que prácticamente, o sea, tenían un negocio con esto de cambiar las monedas, de vender los animales para los sacrificios, todo esto. Y bueno, sabemos que el templo, ¿ok? En ese momento era dedicado para oración, ¿ok? Y no era para utilizarlo como medio de poder beneficiarse, ¿no? Económicamente, porque para eso no era el templo. Entonces el Señor, bueno, en ese ardor que tenía, entonces ahí es cuando viene la escena. Dice el verso 46, está escrito, dijo, mi casa será casa de oración. ¿Ves? Acá tenemos una cita en Isaías 56:7. Vamos a buscar ahorita. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jeremías 7:11. Acá está un cumplimiento, ¿ok? Que hay dos cumplimientos de la palabra del Viejo Testamento. ¿Ok? Aquí vemos ciertamente, incluso esto, yo me atrevo a decir que esto, conocedores, maestros de la ley, eruditos de la ley, en ese entonces, esta escena les habrá retumbado en la cabeza, porque esta gente, no como hoy en día, pero esta gente, estos maestros, estos eruditos de la palabra, los textos los tenían memorizados, ¿ok? Tenían la palabra en su cabeza, o sea, que esta gente cuando ve estas cosas, de verdad que les causaba mucha impresión. Dice, todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Imagínense, ¿cómo no van a escuchar con gran interés la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios, o sea, el Dios hecho carne? Eso es algo que, o sea, la palabra tiene vida, o sea, es esto mismo que nosotros estamos aquí leyendo en este momento. Aquí estamos en presencia de nuestro Señor, o sea, Él nos está hablando a través de esta palabra. ¿Cómo nosotros no nos vamos a interesar en esto que estamos leyendo? Si esto es algo inexplicable, ¿ok? Bueno, esto sería el final de esta última escena, pero yo quiero compartirles estos dos versículos que están aquí. Voy a empezar con Jeremías 7:11, ¿ok? Donde vamos a ver el cumplimiento de esta palabra. Si me dan un segundito acá, voy a hacer el cambio aquí de la pantalla. Aquí tengo Jeremías 7, ¿ok? Lo voy a leer desde el 8. Dice, pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, ¿estamos salvos para después seguir cometiendo todas estas abominaciones? ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Lo que dijo el Señor cuando entró allí y empezó a echar todo del templo, a todos los mercaderes y empezó a revolver todo, que dice dice esta palabra, cueva de ladrones. Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. ¿Ok? Aquí vemos exactamente esta escena hecha carne, pues hecha en vida. Esto es un cumplimiento plenamente de la palabra. Ahora vamos a ir a Isaías 56:7. Isaías 56:7. Miren lo fácil que es esto para buscar. Voy aquí, Isaías, ¿ok? 56. Y me voy a la altura del verso 7. Ok, denme un segundito acá. Ok.
Aquí estamos. Isaías 56:7, aquí lo tengo, ¿ves? Isaías 56:7 dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor. Entonces, aquí es donde podemos ver que ya el profeta Isaías había hablado de que el templo iba a ser una casa de oración, y vemos como Jeremías había hablado también de que el templo iba a ser convertido en una cueva de ladrones. Y estas dos escenas el Señor viene y las cumple en los ojos de estos fariseos. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles. Verdaderamente me parece que este capítulo 19, ¿verdad? Trae, estas escenas nos traen a nosotros o sea, muchos pensamientos, ¿no? Muchas maneras de darnos cuenta cómo es el carácter de nuestro Señor, ¿ok? De cómo él actúa ante un pecador como Zaqueo, ante los ojos de un pecador como Zaqueo. Eh, bueno, todas las diferentes escenas, la parábola que leímos de los siervos también, que viene siendo la parábola de los talentos, la entrada triunfal, ¿ok? Y ya vemos cuando el Señor entra al templo todo lo que sucede, recapitulando un poco. Y verdaderamente esto siempre, el Señor en todo lo que actúa, todo lo que hace, nos está dejando un mensaje, ¿ok? Y el mensaje es salvación, ¿ok? El mensaje que en Él nos regocijamos y tenemos un gozo increíble. Es inevitable, es inevitable. Yo de verdad que cada vez que hago estas lecturas, inevitablemente yo me siento con mucho más fe, me siento con mucha más autoridad, porque siento que el Señor, a través de estas revelaciones, bueno, su palabra nos las pone en nuestro corazón y es algo que nosotros queremos llevar a cabo. Pues la fe es eso, la fe es algo que permite, o sea, que la palabra que nutre nuestra fe es algo que produce en nosotros ese crecimiento verdaderamente. Por eso es que es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Es muy importante. Es muy importante la oración, la comunión, la oración y la lectura, la comunión, iba a decir, la comunión en lectura con el Señor, porque meditamos en su palabra. Entonces, bueno, mi gente, esto es todo por hoy, esto es todo por esta noche, pero nos seguiremos viendo. La semana que viene ya estamos con nuestro pastor. Empezaremos entonces el capítulo 19, ¿ok? De este evangelio. Perdón, el capítulo 20, terminamos el 19, vamos a empezar el capítulo 20. Yo les invito también que ahí mismo en su casa, en sus momentos libres, empiecen a hacer la lectura del capítulo 20 para que vayamos preparándonos para cuando tengamos entonces el otro estudio y poder sacar mucho más provecho. Y bueno, también les voy a pedir que si es de su agrado este estudio bíblico, nos regalen un like, ¿ok? Y también compártanlo con sus seres queridos. Estamos aprendiendo, mi gente, acá no somos eruditos de la palabra. Yo, al igual que ustedes acá, esto lo estoy haciendo, estoy aprendiendo. Yo, me estoy formando para esto y así que, bueno, todos estamos llamados para capacitarnos en la palabra y para predicar la palabra de Dios. Esto no se trata de una sola persona, se trata de que la iglesia tiene que llevar a cabo esto, ¿ok? Para poder estar involucrados en los negocios del Señor, que eso es lo que Él quiere, que quiere que su iglesia esté involucrada, que no sea una iglesia fría, sino que sea una iglesia hacedora y una iglesia de fuego, una iglesia que lleve el mensaje. ¿Ok? Entonces, bueno, mi gente, yo hasta aquí lo dejo. Me despido de ustedes. Espero que tengan una linda noche, que la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Muchas bendiciones y Dios los bendiga.